Estimados y estimadas, bienvenidas a una charla sobre periodismo indígena organizada por la Universidad de El Salvador, a la cual hemos denominado el periodismo ante los pueblos indígenas. Hemos invitado a Diana Lento, Santiago Rey y Laura Méndez para poder conversar sobre, bueno, cómo son las coberturas del periodismo de la comunicación, ¿no? Cuando hablan de los pueblos indígenas, de las comunidades originarias, del vínculo con la naturaleza, no solamente pensarlo en Argentina, sino también a nivel regional. Vamos a comenzar con charlas de 15 minutos cada uno. Bien, vamos a comenzar con vos, Laura. Antes, señalar muy brevemente que son tiempos tristes para la sociedad en general y también para el movimiento indígena originario en particular. Hace muy poquito hemos sufrido las pérdidas de Israel Alegre, de Juan Chico, de Francisco Pérez. Así que bueno, también mandar un saludo a los hermanos y hermanas por estas pérdidas, ¿no? De tantos años de lucha. Entonces vamos a comenzar con Laura, quien nos va a hablar desde Jujuy. Nicolás Maidana ha preparado un pequeño perfil y bueno, a continuación te damos la palabra, Laura. Hola Laura, buen día. Soy Nicolás Maidana, alumno de Periodismo Deportivo, y con mi colega Adri hicimos un perfil. Bueno, pudimos ver que sos comunicadora Coya integrás la comisión directiva de la comunidad Cueva del Inca del Tilcara. También sos licenciada en Comunicación Social e integrás la red de tejido profesionales indígenas. Para vos, que muchas personas indígenas ejercen el rol de intérprete de corazón en sentido humanitario porque saben hablar bien del idioma castellano. También que ayudan a evitar que más gente muera en sus territorios y ahora, además de la desnutrición, que se suma la pandemia también a todo esto. También vimos que advertiste que en la propia comunicación indígena estaba presente el machismo, porque si una mira que dirigentes y comunicadores aportaron su palabra en la discusión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la población masculina era mucho mayor que la femenina. Pensando un desarrollo en armonía con la madre tierra, vimos que sostenés que la comunicación indígena es una apuesta por el buen vivir. Hasta ahí nomás. Laura está silenciada con el micrófono. ¿Qué hay, galera? Muchas gracias por la invitación a Damián, a Diana, a ustedes, a la universidad, a todos ustedes. Sí, estamos viviendo momentos muy difíciles como pueblos indígenas por la partida de seres queridos, luchadores indígenas que sostienen la identidad y en el trayecto de todos estos años que también estamos acá, ¿no? Vivos y luchando, y bueno, por la partida de tantas autoridades que se han ido por la pandemia del COVID, bueno, continuamos la lucha y gracias por la invitación. Sí, para nosotros abordar un poco, comentaba también, sobre la frase de Fernández, ¿no? Que dijo que los argentinos descendemos de los barcos, utilizando una cita de Octavio Paz, que bueno, también no era la cita real, digamos, pero que causó toda una cuestión de opinión pública que se trató varios días sobre lo que es el argentino, digamos, ¿no? Él dijo, bueno, los mexicanos salieron de los indios, los brasileños de la selva y nosotros los argentinos de los barcos, de Europa, ¿no? Venimos de Europa. Entonces, claro, distintos medios, y a mí me llamó mucho la atención porque vos veías Infobae, La Nación, El País, Minuto a Minuto. Distintos medios se hicieron eco de estas frases de Fernández y empezaron a hablar del racismo de Fernández, bueno, de la negación del indígena. Pero también a la vez me llamaba la atención porque los medios de comunicación que abordaban y reclamaban lo que dijo Fernández, muchas veces no
cuando queremos que se comunique la cuestión de amenaza de desalojo de territorio, o cuando hay esta violencia policial, como pasó con el pueblo COM, como 4 días antes que Fernández dijera, los argentinos descendemos de los barcos, o cuando, bueno, cuando tenemos situación de maltrato, de lucha territorial, que les queman la casa a los pueblos de Aguitas, o al pueblo de acá, Coya, hay amenazas de desalojo. Generalmente los medios de comunicación no se hacen eco, los medios masivos, digo, no se hacen eco de esta situación de los pueblos indígenas para difundir en los medios de comunicación. Pero cuando Fernández dijo esa frase, bueno, sí, hubo muchas, empezaron a hablar del racismo, de la xenofobia eh, y de lo indígena, ¿no? Pero bueno, yo fui observando y me pareció interesante las reflexiones que fueron saliendo, porque por un lado salían reflexiones desde los propios hermanos indígenas, que en nuestra Argentina falta mucho en la cuestión del reconocimiento de los pueblos originarios que seguimos vivos y que estamos acá, y que a veces esa visibilización como pueblo indígena no está tan presente en los medios de comunicación masivos, y que de pronto se empezó a hablar de esto, que implica pensar otro tipo de Argentina con muchos indígenas y afrodescendientes, que generalmente es lo que se ha negado en la existencia de los pueblos acá. Y por eso para nosotros este abordaje ha sido interesante para analizar hasta qué punto estamos colonizados todavía, y los pueblos indígenas cómo luchamos por la decolonización, cuando sabemos que la realidad que tenemos en los territorios es totalmente de exclusión en muchos lugares. Las comunidades indígenas en plena pandemia están prohibidas de tener acceso al agua, a la luz, como pasa en la comunidad que integro yo, que es Cueva del Inca, con medidas cautelares de prohibición de innovar, que solicitamos que sea una morigeración de la medida, pero la jueza negó esa morigeración, y bueno, se está buscando otra defensa argumentativa con la cual no le convence a los jueces que necesitamos agua y luz. Hay un grupo de familias que no tienen agua y luz en la comunidad, Cueva del Inca, y así como nos pasa a nosotros, le está pasando a distintas comunidades que tienen problemas de acceso al agua. Pasa con el pueblo Tiliana, acá a pocos kilómetros de Jujuy, así como en Tilcara está el pueblo que está cerca de Bárcena, que tiene problemas territoriales con la familia de Bárcena, porque toda esa localidad ha sido alambrada, son como varios cerros alambrados con la familia Bárcena en la época colonial, y que ahora los pueblos tilianes no tienen sufren esa mezquindad de que se les rompen las mangueras, no pueden acceder al agua potable. Y bueno, entonces para nosotros los medios de comunicación, el periodismo, muchas veces estas cuestiones básicas, estructurales, de raíz, que tienen que ver con el territorio, no son tan abordadas en esa cuestión de raíz, sino quizás más en la superficie, el decir, bueno, está desnutrido el niño, la niña, hay que darle comida, ropa a las familias huichí de tal localidad, en esta cuestión de abordaje caritativo, o de, bueno, es una cuestión de, como decimos, ¿no? Lo curamos le ponemos la curita, un parche, pero la realidad del abordaje de la realidad indígena implica abordar también lo de raíz que tiene que ver con el territorio. Las comunidades, si tenemos violencia policial, porque vienen los policías y observan a los jóvenes varones o jovencitas que andan con gorrita, con vestimenta que no les gusta al policía, ya los llevan a la seccional 14 para hacer, por ejemplo, digo, Jujuy, ¿no? Y cara, para averiguación de antecedentes. Entonces también la aportación de el rostro indígena también es una forma de criminalización o de persecución. Bueno, lo dijo Fernández, los argentinos descendemos de los barcos, pero es una práctica cotidiana de una sociedad en Argentina, en donde su mayoría asume ese origen de bajar de los barcos, ¿no? El hecho de que la Argentina niega o que no, con este proceso de crear una Argentina, un país europeísta, hay muchos argentinos, argentinas y argentines que asumen esa identidad de europeísta, digamos, ¿no? Y se niega el origen que tenemos de las raíces
originarias de acá. Para nosotros, la discriminación o la portación de rostro existió, digamos, y sigue existiendo. Yo tengo un hermano de 13 años que fue detenido por la policía en Córdoba, porque yo estudié en la Universidad Nacional de Córdoba, y él a una cuadra y media se fue a dar una vuelta y se quedó mirando una cancha de pádel. Y vino la policía y le preguntó quién era y se lo llevó, lo detuvo, y él tenía 13 a 14 años y se lo llevó por rostro, ¿no? Por portación de rostro. Bueno, después lo tuvimos que ir a buscar, ¿no? Entonces hay una cuestión de persecución o de desconfianza que genera para el argentino, digamos, estándar, el, el indígena, ¿no? Y ahí para nosotros es muy importante el periodismo para generar una mirada plurinacional, como remarcamos, como acá hay muchas nacionalidades indígenas que estamos dentro del Estado argentino y que nosotros queremos que este Estado reconozca las nacionalidades y las seguimos sosteniendo, aunque el Estado no las reconozca. Nación Coya, Nación Huichí, Nación Mapuche. Distintos pueblos y nacionalidades que sostenemos el idioma, que en el caso nuestro de Argentina, de Jujuy, sobre todo en mi caso, porque soy de la quebrada de Humahuaca, ahí era zona obligada de lo que ya en el virreinato del Perú al Río de la Plata era camino obligado para, tanto cuando llegó el Inca como también cuando llegó la colonia, ¿no? Los españoles. Y para ir al Río de la Plata se pasaba por Tilcara, Humahuaca, por todas esas regiones. Entonces fuimos perdiendo el idioma originario Tilcara, del pueblo Tilcara, Humahuaca, asumimos el idioma el quechua runasimi, después castellanizados, ¿no? Fuimos castellanizados, no, fuimos olvidando el idioma originario, en la educación se nos impedía hablar el idioma y las pocas palabras sueltas que nos quedan son como unas reliquias porque nuestros padres, o mi mamá sobre todo, que mi papá ya falleció, pero mi mamá es la que sostiene, digamos, ¿no? Partes del idioma. Entonces ahí para mí es fundamental que el territorio y el idioma son los ejes fundamentales para seguir luchando y sí, nos han golpeado en este caso el pueblo Coya jujeño, en esta zona, Quebrada de Humahuaca, que no hablamos el idioma, y ojalá el proceso de negación que hay del Estado argentino en cuanto al indígena implique ahora una visibilización del indígena que se le está solicitando al gobierno, por ejemplo, en concreto, con el censo 2022, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí tiene que incorporar dos variables, ¿no? La variable étnica y la variable de diversidad lingüística. La variable étnica para decir que hay tantos pueblos, 38 pueblos indígenas, bueno, nombrar los pueblos y que el encuestado diga, soy de tal pueblo y asuma ese pueblo que se menciona. Ahora es más bien una pregunta abierta. ¿Pertenece a un pueblo indígena? ¿Cuál? Nada más. Lo que nosotros estamos proponiendo es que se pongan los nombres de los pueblos indígenas para que el encuestado diga soy de tal pueblo, o Huichí, o Mapuche, Com, o Tapiete, o Chané, o Guaraní, o Coya, o Tilián, y así sucesivamente. Y la segunda, ¿hablas algún idioma indígena? ¿Cuál? Y bueno, desde el 2019 se estuvo solicitando esa participación como pueblo originario, desde el tejido profesional indígenas también, y no, todavía no hemos logrado respuesta, ¿no? Entonces, para nosotros, para una visibilización de los pueblos indígenas y los medios de comunicación, no solo relaten esta cuestión de que ha implicado, ¿no? El caso de lo que dijo el presidente Fernández, para nosotros una política de visibilización sería saber los resultados del INDEC y todos los datos que se han logrado, los datos en crudo que tome el INDEC, también entregue a los pueblos, a las organizaciones indígenas, para que podamos hacer nuestro propio análisis. Si no, se va a seguir considerando que los pueblos indígenas no llegamos ni al 5% de la población de Argentina, cuando somos más pueblos indígenas. Así que bueno, esa es la realidad de nuestra Argentina, que todavía falta fortalecer y que sí, seguimos vivos, estamos, sostenemos nuestras luchas identitarias, y como yo decía cuando leía a Nicolás, la comunicación indígena tiene que aportar al buen vivir, a este pensamiento que tienen los pueblos originarios, y que también sabemos que hay todas las injusticias, difundirlas, visibilizarlas también.
y bueno, nuestra lucha es esa, ¿no? Muchas gracias, Laura. No sé si tenés un cronómetro ahí, pero redondito en 15 minutos. Así que ya ahí también hay muchas preguntas para dejar, ¿no? Todo esto que estás comentando da mucho para hablar con respecto al censo de 2022, ¿no? Y lo que señalás, bueno, los temas de visibilización y algo fundamental, ¿no? Que creo que vamos a retomar en la parte de preguntas que tiene que ver con el territorio, ¿no? Cómo las coberturas, desde una perspectiva o de la caridad o paternalistas, pero bueno, cuando después comienza a haber reclamo de territorio o luchas por el territorio, ahí las coberturas cambian de modo muy fuerte, ¿no? Y muy brusco. Muchas gracias, Laura. A continuación vamos a darle la palabra a Jazmín, que preparó un perfil sobre vos, Santiago, como introducción. Hola, buen día. Bueno, mi nombre es Jazmín, de la carrera de Periodismo Deportivo. Y bueno, voy a hacer una introducción de Santiago. Santiago Rey es periodista desde los 17, trabajó en radios, diarios y televisión. Desde 1994 vive en la Patagonia, donde dirigió la revista Zona Rionegrina y fue director periodístico durante 8 años del diario online Agencia de Noticias Bariloche. Actualmente es conductor del programa de radio En Estos Días, escribe en la revista C&C, Periodismo con Intervención del Cronista, y es parte de la Fundación de Periodismo Patagónico. Y bueno, y por último, pero menos importante, es autor del libro Silencio la muerte, crónica e investigación sobre la vida y asesinato de Rafael Nahuel. Muchas gracias, Jazmín, y también flamante colaborador, ¿no? del diario AR, una nueva experiencia de periodismo que también está creciendo muy rápido, ¿no? Así que muchas gracias, Jazmín. Adelante, Santiago. Bueno, gracias, Jazmín, por tomarte el trabajo. Hola a todos y todas. 2 o 3 cuestiones que me parece interesante plantear al comienzo. La convocatoria se denomina el periodismo ante los pueblos indígenas y es lógico, pero también parece que fueran cosas separadas cuando hay un proceso de comunicación por parte de los pueblos originarios que merece desde la formulación incluirse al momento de analizar el tema. Y Damián, es súper interesante esto porque los pueblos originarios que se están dando a sí mismos estas experiencias comunicacionales tienen un muy profundo debate, y seguro que Laura después puede ayudarnos a pensarlo, sobre hacia quién comunicar. Es decir, alguien cuando hace comunicación o hace periodismo tiene que plantearse a quién estoy comunicando aquello que quiero decir y contar. Y los pueblos originarios, insisto, aquellos que tienen experiencias en estos procesos comunicacionales con las herramientas que da el periodismo tradicional, quiero decir, ¿no? Hay otras formas de comunicación que no tienen que ver con el periodismo, etc. Se plantean, ¿hablamos a nuestro pueblo o hablamos para que los demás conozcan lo que pasa hacia el interior de nuestro pueblo, cómo pensamos, quiénes somos, qué queremos, qué demandamos, etc.? Digamos, esto como primera cuestión relacionada con la formulación de la convocatoria. Pero es cierto, también, chicos y chicas, que hay un periodismo que uno reconoce rápidamente como el periodismo que no tiene que ver con estas experiencias comunicacionales de los pueblos originarios. Yo me he encontrado muchas veces conversando con loncos o huerquens, que son los jefes políticos o espirituales de una comunidad, o sus voceros, estoy hablando del pueblo mapuche en este caso, y en esa conversación también muchas veces yo les preguntaba, bueno, ¿a quién ustedes quieren dirigirse con esto que me están diciendo? ¿Cuál es la forma de, entre comillas, utilización de los medios tradicionales de comunicación que ustedes están haciendo o quieren hacer? ¿Cuál es el vínculo que tienen? Porque este es un vínculo de dos o de partes. Quiero decir, no es el periodismo, o por lo menos así entiendo yo nuestro trabajo, no es el periodismo metiéndose en una comunidad para comunicar únicamente lo que nos interesa
a mí o a los medios o a los periodistas, sino que es una relación que merece escucharse mutuamente. Porque, como todo pueblo, también existen complejidades, contradicciones a la hora de comunicar, qué comunicar y cómo hacerlo. Hace poco estuve en el norte, en Tilcara, justamente, Laura, y una de las cosas que vi es cómo los pueblos originarios están en distintos momentos de sus procesos históricos, y esto también nos llama como periodistas a no unificar ni homogeneizar un discurso, porque hay una mirada muy paternalista en algunos medios de comunicación, te diría en los medios más concentrados, aunque hay muchísimas experiencias de las que quiero hablar ahora, que fueron modificando un poco esa agenda, pero en general, y por una cuestión de volumen, de peso, de envergadura, hay en los medios de comunicación tradicionales y más concentrados una mirada muy paternalista que homogeneiza el discurso. Todos los pueblos originarios, todos los indígenas, y hay también en algunos sectores progresistas de los medios de comunicación una romantización de los pueblos originarios. No existen las contradicciones, no existen las complejidades, no existen todas estas cosas que dan riqueza verdadera a estos procesos históricos. Me parece que ha sido muy importante en los últimos años, y yo lo vi en la Patagonia con lo que fue la cobertura de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado y del asesinato estatal de Rafael Nahuel. Ha habido un proceso de crecimiento de las comunicaciones alternativas que han logrado permear algunas agendas, ¿no? Esas agendas cerradas, concentradas, iguales en todos los medios que veíamos hace un tiempo, con algunos ejemplos puntuales me parece que se han logrado romper. Si bien es cierto que la diferencia de volumen y de peso que tenemos quienes estamos aquí, por ejemplo, en el territorio y hacemos periodismo desde aquí, y lo hacemos en medios pequeños o alternativos o comunitarios o tradicionales en el sentido de que no son ni comunitarios ni cooperativos, pero que tienen una estructura mucho más chiquita y una capacidad de llegada más pequeña. Sin embargo, con lo que Roberto Alt decía, la prepotencia del trabajo, hemos logrado algunas fisuras dentro de los discursos comunicacionales hegemónicos. Hay además experiencias que tienen a través de las redes sociales, sobre todo, muchísima repercusión, la revista Cítrica, La Vaca, radios comunitarias ni hablar, lo que algunos corresponsales en medios más tradicionales hemos podido hacer. Durante la cobertura del asesinato de Rafael Nahuel, yo trabajaba para Página 12, y si bien es un medio tradicional y con una mirada, digamos, para resumirlo, progresista de la vida en general, aunque con muchísimos matices, bueno, a través de la insistencia en la publicación de notas, de la cobertura de ese tema, hemos logrado, me parece, en algunos sectores crear conciencia de que no todo lo que se estaba diciendo a través de los medios tradicionales respecto a ese asesinato era tal como se planteaba, que tenía que ver más con un relato gubernamental del gobierno anterior que con lo que había pasado en el territorio el 25 de noviembre de 2017. Ahora, digamos, son importantes los contextos y la insistencia, porque casos como estos, así aislados, donde la cuestión indígena o mapuche, en nuestro caso, ganen lugar en las agendas de manera descontextualizada, 1, 2, 3 notas por año, inevitablemente lleva a un error conceptual sobre lo que está sucediendo, por ejemplo, aquí en el sur con este proceso histórico, que es un proceso histórico muy rico, muy profundo, muy arraigado, y que a quienes no pertenecemos a ese pueblo originario nos inunda de preguntas, y la pregunta es la clave del periodismo. Nosotros somos periodistas porque nos hacemos preguntas sobre todo. Queremos saber todo, tenemos mucha inquietud, queremos que nos cuenten historias, queremos conocer más. Por lo menos la mirada y la visión que yo tengo del periodismo no es la del intelectual con la verdad revelada que llega a un lugar a imponer su mirada sobre la verdad, la realidad y la sociedad, sino por el contrario, es alguien que se hace preguntas, que intenta escuchar
miradas o voces contrapuestas sobre esa misma verdad. Entonces, hay, me parece, la necesidad de insistir sobre los medios tradicionales en generar espacios de comunicación que permitan que se contextualicen luego las noticias puntuales. ¿Cuál fue el contexto de esos dos hechos, de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado y el asesinato estatal de Rafael Nahuel? Fue la criminalización del pueblo mapuche. Ustedes van a recordar, bueno, los chicos y chicas son muy jóvenes y no sé si en 2017 andaban leyendo diarios o escuchando radio y esas cosas, pero lo que hubo por parte del gobierno anterior fue una andanada sistémica, organizada, de instalación en la sociedad, en el sentido común, sobre la existencia en la Patagonia de un grupo de mapuches que ponía en riesgo la república, la democracia, la integridad territorial, etc. Y fue a partir de ese proceso de instalación de esta idea que fue posible que suceda lo de Santiago Maldonado y lo de Rafael Nahuel sin que la sociedad, en términos generales, hubiese reclamado o protestado más de lo que sucedió. Y el último punto que cierra ese proceso de construcción que hizo el gobierno anterior sobre lo que está pasando en la Patagonia con el pueblo mapuche es la injusticia, ¿no? El Poder Judicial que no resuelve las cuestiones, que no imparte justicia, sino a través de fallos que van consolidando la impunidad. Con la construcción del relato oficial y mediática sobre lo que estaba pasando en la Patagonia, con la actuación de las fuerzas de seguridad en el territorio y con la justicia finalmente consolidando la impunidad, tenemos un paquete muy cerrado, muy bien armado, que hace muy difícil poder colar datos, historias y relatos que se contrapongan con todo ese armado. Por eso, y valoro la convocatoria de Damián, es importante este contacto con ustedes, porque tengo la sensación que son pequeños espacios desde donde se pueden multiplicar otra mirada, que hayan tenido la posibilidad de escucharla a Laura, que después con Diana puedan entender el marco más académico y más histórico sobre lo que está sucediendo y el dato que pueda aportar yo sobre lo que está pasando puntualmente ahora en la Patagonia y con este proceso y con estos hechos que les comentaba. Me parece fundamental y ojalá tengan la oportunidad de en sus redes, en sus contextos y en los medios futuros que trabajen o si ya están trabajando, ojalá tengan esa suerte, poder contar también lo que está pasando desde otra mirada. Entonces yo diría, para resumir, Damián, primero que nada, existe una comunicación y un periodismo de los propios pueblos originarios y es tan periodismo y tan comunicación como el que ejercemos quienes trabajamos en los medios más tradicionales o cooperativos o comunitarios, pero hay allí también una comunicación súper interesante para seguir y para conocer esas historias. Y después traten de buscar medios y canales alternativos de información, porque los discursos están muy homogenizados, porque los relatos están muy organizados para que se pueda consolidar un sentido común en el que la frase del presidente no haga tanto ruido como tendría que haber hecho. Quiero decir, la oposición lo utilizó lógicamente en términos políticos, pero es la misma oposición que antes estigmatizó, persiguió y mató a referentes e integrantes de los pueblos originarios, que ahora se rasgan las vestiduras por la suerte de los indígenas, cuando sabemos que su política nada tuvo que ver con eso. Y la utilización también de los medios para exponer a Alberto Fernández en su frase a la que hacíamos referencia. Así que busquen, indaguen, traten de conocer otras voces, contrapongan los discursos y seguro que lo que puedan aportar entonces va a ser mucho mejor para el periodismo. Muchísimas gracias, Santiago. Gracias. Me quedaba pensando que, bueno, personas como yo te hemos conocido en ese marco de coberturas, ¿no? Como decís, buscando otro tipo de información, indagando, y bueno, así llegamos a periodistas como Santiago, a muchos medios comunitarios, como bien señalaba, que del territorio nos daban otra mirada.
Me parece muy interesante esto de, esa puja, ¿no?, por las agendas. Ahí vos hablas de marcar agendas, como, bueno, la necesidad también de construir otras agendas, ¿no? Y también las dificultades y el desafío de construir audiencias, ¿no? Que, bueno, vos, Santiago, son temas que manejas muy bien. Mi perrita coincide también con lo que estoy diciendo. Y bueno, esto de cuestionar la criminalización que hacen los medios masivos también me parece fundamental. Vos venís trabajando con estos temas hace mucho tiempo, para alguien que recién accede no es un tema novedoso. Y rescato esto que decías al principio, ¿no? Que los pueblos indígenas también tienen sus medios de comunicación, también hacen periodismo y tienen estas discusiones acerca de si comunicar hacia los propios pueblos, hacia el interior, o comunicar hacia afuera, ¿no? E incluso esto en comunidades. Yo ahora me encuentro en Bolivia, bueno, en lugares como, por ejemplo, la Amazonía, o aquí mismo en el Chaco boliviano, en la autonomía de Charagüe y Yambay, se está construyendo incluso medios de los propios guaraníes, ¿no? Así que, bueno, hay muchas experiencias para aprender. Muchas gracias, Santi. Déjame decir dos cosas muy breves, Damián. Adelante. En relación a se hablaba del censo 2022. Hay legislación vigente que aportaría muchísimo para que esto tenga otro desarrollo. Una es la ley 26.160, digamos, que tiene que ver con el relevamiento y el reconocimiento territorial de los pueblos originarios. El Estado Nacional y los estados provinciales se han hecho los bobos con esto, no han avanzado todo lo que podía, si bien ahora desde el INAI ahí parece un intento de avanzar, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, de avanzar, falta muchísimo. Y, como decía Laura antes, la cuestión territorial en este sentido es clave. No hay reconstrucción posible sin el territorio. Y entonces, en este sentido, me parece clave. Y la segunda es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que tiene todavía un montón de artículos vigentes que el gobierno de Cristina Fernández promovió y en definitiva salió, pero luego quedó enfrascado en una discusión por agenda con Clarín, una pelea, y no avanzó en la implementación de todos los puntos que tenía posibles para implementar. Y esto, es decir, la posibilidad de otorgar herramientas y licencias de radio y de televisión a los pueblos originarios, a las universidades, a las cooperativas, a los gremios, hubiera permitido democratizar la comunicación mucho más, algo que todavía estamos esperando. Totalmente. Ahí hemos estudiado también la democratización, el informe McBride, así que se hizo aportando a la materia. Muchas gracias, Santiago. Y bueno, vamos con nuestra última expositora, con Diana Lenton. Antes, Valentino preparó un perfil sobre vos, Diana. A ver si está por allí, Valentino. Sí, así es. Buen día a todos. Bueno, Diana, hicimos un pequeño, como dijo Dami recién, una pequeña biografía, por así decirlo, de tu vida. Bien cortito. Bueno, empezamos diciendo que ayudás a escribir una historia más justa en relación con los pueblos originarios, es decir, reivindicar sus luchas y la memoria de sus héroes. Hoy sos doctora en Ciencias Antropológicas en la Universidad de Buenos Aires, donde actualmente ejercés la docencia. También sos investigador independiente de carrera del investigador científico en CONICET. Fundaste junto a otros colegas la red de investigadores en genocidio y pueblos indígenas y a fines de 2016 recibiste el prestigioso premio Memorial de la Paz y la Solidaridad entre los Pueblos, que otorga el servicio Paz y Justicia. Eso es lo que podemos encontrar. No sé si es correcto, ¿no? Sí, es correcto. Bueno, gracias. Es como demasiado elogioso, pero muchas gracias, Valentino. Bueno, sí, la verdad que me gustó eso que dijiste al principio, eso de escribir la memoria de los héroes, ¿no? Que bueno, parece un poco como pequeño, pero yo siempre había pensado desde chica, ¿no? Esa idea de por qué todos nuestros héroes eran blanquísimos, ¿no? Y parece que los pueblos originarios o no tenían a nadie o estaban tan escondidos, ¿no? Y como que una de mis primeros deseos cuando me puse a elegir una carrera universitaria tenía que ver con eso, ¿no? Con escribir otra historia. Bueno, no hice historia, hice antropología por una cuestión de que
me pareció, y creo que no me equivoqué, que me iba a interesar más y que me iba a divertir más durante la carrera, pero después me fui encontrando con que en realidad hay que volver a la historia, ¿no? Para explicar muchas cosas. Y, y bueno, la idea por ahí de la intervención mía ahora sería eso, ¿no? Y ver un poquito la raíz más, más diacrónica, ¿no? De movernos en otro eje un poquito hacia atrás como para poder explicar algunas cosas. Igual es por el tiempo que tenemos, digamos, apenas un pantallazo. Pero sí me gustaría decir, ¿no? A partir de todo lo que hablaron hasta ahora Laura y Santiago, que hay una cuestión en nuestro país, en Argentina, creo que la compartimos con parte de Latinoamérica, pero sobre todo se ve en Argentina, que parece que no se puede hablar de racismo, ¿no? Y yo digo, hay que hablar de racismo, es hora de empezar a hablar de racismo, porque la Argentina es un país racista, es un país profundamente racista, que se manifiesta o en momentos extremos, como lo que han contado los compañeros, ¿no? De la violencia, tanto lo que contó Santiago, ¿no? Lo que nos estuvo refrescando la memoria sobre la violencia en el sur hace tan poquito tiempo, y lo que está contando Laura también de lo que es la violencia y lo que pasa en los territorios y todo esto que continúa. Y también, bueno, en el discurso, en cuestiones que parecen más mínimas, en cuestiones en que se normaliza y se naturaliza aquella cuestión de que hay prestigios diferenciales y que por lo tanto hay merecimientos diferenciales, ¿no? Y detrás de los discursos meritocráticos se oculta que según, por ejemplo, según el aspecto físico de las personas, que además está asociado a representaciones de clase, ¿no? Y a representaciones instantáneas, porque ¿cómo funciona el racismo? Tenemos un estereotipo de persona que asociamos con una biografía determinada. Entonces, según el color de piel de la persona, por ejemplo, el policía, ¿no? Lo que contaba Laura, el policía va a suponer si puede detener digamos, indiscriminadamente a una persona o si le va a traer problemas por ahí detener de la misma manera a una persona que sea menos morocha, por ejemplo, ¿no? Entonces, se asocian rasgos fenotípicos, rasgos biológicos con prestigio, con nivel educativo, con la posibilidad de que sea profesional o no. Yo cuento muchas veces como anécdota en las clases, ¿no? Como para dar un ejemplo, pero que ustedes deben conocer montones de ejemplos como este, que en una peluquería del barrio donde yo estaba cortándome el pelo, ¿no? Y la peluquera es una vecina de mi barrio, paraguaya, morocha, o sea, fenotípicamente asociada, ¿no? a la población originaria de América. Viene el cartero con también un señor perteneciente, seguramente descendiente de pueblos originarios. Viene el cartero, le trae una carta documento, alguna cuestión que era importante. Ella la quiere recibir y él le dice, no, tiene que ser la dueña, ¿no? Y ella se enojó mucho porque me dice, yo soy la dueña, ¿por qué me dice esto? Si yo soy la dueña, pero el cartero, que era tan originario como ella, probablemente, supuso que por su color de piel, por su aspecto general, seguramente era una empleada. Bueno, esto que parece que no es un asesinato, que no parece ser lo más grave, resulta ser una cuestión muy, muy dolorosa, muy pesada para aquellos que la tienen que sufrir todos los días, ¿no? El hecho de que cuando se dice, ahora no sucede tanto, pero antes era como más explícito esto, buena presencia para un trabajo, casi seguramente significa rasgos europeos, ¿sí? Es muy probable. Y además, bueno, otras discriminaciones, ¿no? También significa flaco, ¿no? Joven, o sea, hay muchas discriminaciones, ¿no? Que se cruzan y bueno, a veces pesa más una, a veces otra. Pero bueno, digo, la Argentina es un país profundamente racista y al mismo tiempo un país que niega su propio racismo, ¿no? De tal manera que si ustedes están en una reunión social y están, bueno, no sé, haciendo chistes y muy distendidos, alguien puede hacer un chiste racista y pasa, pero si ustedes le dicen, no, mira, eso es racismo, el problema son ustedes, porque no se le puede decir racista a nadie en este país, ¿no? Parece que es más ofensivo decirle racista a alguien que hacer el chiste racista. ¿Y esto por qué? Porque la Argentina se ha construido como un país que naturalmente, ¿no? Como si naturalmente hubiera llegado a ser homogéneo,
hubiera llegado a cumplir aquel deseo explícito de las clases dirigentes del momento en que se estaban constituyendo todas las instituciones que hoy tenemos, la justicia, la educación, el ejército, hasta en el marco de la salud, que es la llamada generación del 80, y que tenían el deseo explícito de europeizar como fuera, ¿no? Por los medios que fuera, la población argentina. Y existe la idea de que eso se hubiera cumplido. Bueno, ni se cumplió, ni tampoco puede seguir justificándose, ¿no? En eso yo pienso que el debate que suscitó el dicho de Alberto Fernández de hace unos días tiene una buena y una mala noticia, ¿no? La buena noticia es que pareciera que ya no se puede seguir diciendo este tipo de cosas con esa impunidad, ¿no? Porque esto mismo que dijo Fernández lo han dicho todos los presidentes anteriores. Si ustedes le buscan a cada uno de los presidentes, en algún momento dijo algo parecido, ¿no? La mala noticia también, o sea, la buena noticia es esta, ¿no? Que suscita un debate, esperemos que el debate sea real, que tenga después efectos más profundos, que no sea solamente una cuestión de moda o de utilización política. Yo creo que no, yo creo que hay gente que se sentó a pensar a partir de esto, y eso es bueno. La mala noticia es justamente esto, ¿no? El tema de que aún personas educadas, personas instruidas y personas que tienen una posición política que presume de ser inclusiva, de ser igualitaria, de tener, digamos, otra posición valorativa frente a estas cuestiones, le puede surgir este tipo de afirmaciones porque está tan naturalizado, porque es una cuestión estructural, ¿no? Es una cuestión estructural de nuestro país. Y esto de la cuestión estructural tiene que ver, es una cuestión estructural tanto en lo ideológico, ¿no? Que es lo que se manifiesta en el discurso, como también en lo que tiene que ver con la violencia concreta, ¿no? Donde también hay una violencia estructural que es concreta y que se continúa a lo largo del tiempo. Entonces, por ejemplo, ¿no? Ustedes recordarán, porque se hizo muy conocido y ahora en estos días se trajo esto a la luz, hay un estudio de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA de hace unos cuantos años, hace como 20 años, el equipo del doctor Corach, que en su momento hizo roncha y salió en los medios y creo que se escandalizó más que los dichos de Fernández, porque al contrario, es un estudio donde a través de lo que es el análisis genético mitocondrial estableció que por lo menos el 52%, y después lo fueron proyectando más y fue casi el 60% de los argentinos tenemos antecedentes indígenas, tenemos ancestros indígenas. Piensa el 60%, ¿no? Que además se queda corto, porque imagínense que es un análisis de genes, análisis de genética de ADN mitocondrial. Eso significa que es por la línea materna, ¿sí? Es decir, que en mi caso sería mi mamá, pero además yendo a la mamá de mi mamá y a la mamá de mi abuela, o sea, la línea más materna del árbol genealógico. Es decir, que quedan por afuera de ese estudio todas aquellas personas que puedan tener antecedentes por línea paterna, ¿no? Es decir, que es solamente eso, ADN mitocondrial. Entonces, bueno, podemos suponer que es mucho más del 60%. Ahora bien, 60% significa que si en esta reunión somos 13 personas ahora, eso significaría que 7, 8 de nosotros tenemos antepasados indígenas. Y si nos miramos, ¿no? Por ahí nos resulta sorpresivo, porque parecería, o sea, hemos construido una idea de nacionalidad donde lo indígena sería la excepción. Y no solamente lo indígena, ni hablar los afrodescendientes, ¿no? Los llamados afrodescendientes, que tienen todavía un discurso más negador todavía que los pueblos originarios, ¿no? O sea, y en realidad tendríamos que estar pensando que en cada reunión donde somos 10 personas, por lo menos 6 o 7 tenemos antepasados indígenas. Por supuesto, esto varía en proporción según los lugares del país, por una cuestión de zonas geográficas, pero también una cuestión de clase, está asociada a una cuestión de clase, no es lo mismo según los barrios, en Capital Federal no es lo mismo según el barrio, ¿no? Yo creo que son mucho más del 70%, pero bueno, con esto quiero mostrar que, bueno, que hay una sorpresa que nos aparece porque estamos acostumbrados a la negación. Acá hubo un presidente, por ejemplo, en 1913, en un momento en que se estaba debatiendo una reforma de los códigos,
y con cuestiones que tenían que ver con la inmigración, y ya en 1913 se hablaba de racismo, se hablaba de antisemitismo, pero teníamos un Estado que estaba embarcado todavía en el blanqueamiento de la población. Entonces, hasta cuando se hablaba de eugenesia en términos positivos. Hoy la palabra eugenesia tiene una valoración negativa. Bueno, en ese momento tenía una valoración positiva, ¿no? 1903. Y Joaquín Boi González, que era el ministro de Interior, dijo en el Congreso de la Nación, la Argentina es un país donde no hay racismo, porque por suerte no hay negros. Entonces, uno no puede creer que un ministro de Interior pueda, digamos, establecer, y sin embargo nadie se escandalizó en ese momento, ¿no? O sea que encima los negros tenían la culpa del racismo, ¿no? Y además uno piensa en 1903, decir que el país no es racista porque por suerte es todo blanco, ¿no? Y después sigue hablando y dice, había pueblos indígenas, pero ya se acabaron todos. Entonces, esa naturalización del ya se acabaron todos, como si fuera una cuestión de suerte o de destino, ¿no? De algo que les tenía que pasar, oculta el genocidio. Es decir, oculta la política activa, genocida, que tuvo el Estado Nacional y los estados provinciales, sobre todo en algunas épocas. Cuando hablamos de las campañas del desierto, ¿no? Estamos hablando de momentos en que esta violencia del Estado se manifestó en una forma especialmente atroz, especialmente fuerte, con algunos discursos que no son tan fáciles de encontrar, pero hay algunos momentos en los cuales funcionarios del Estado expresan la voluntad de exterminar, ¿no? No se decía genocidio, pero se decía exterminio. Bueno, lamentablemente hay sectores de nuestra población que todavía al día de hoy justifican el exterminio, y es más, hasta lamentan que ese exterminio no haya sido completo. Basta tomar alguna noticia de algún diario, sobre todo los medios más importantes, donde se hable de alguna cuestión que tiene que ver con los indígenas, sobre todo alguna cuestión que tenga que ver con conflictos territoriales, para ver los comentarios de lectores, ¿no? Que a veces terminan de redondear lo que el periodista no se anima a decir, pero que sugiere, pero lo dicen los comentarios de lectores. Acá tendría que haber un general Roca que termine. Y bueno, hemos tenido un gobierno, por ejemplo, digo, por eso, como decía Santiago, ¿no? El hecho de la utilización política, que en 2017, que fue un año electoral, 2017, y casualmente se profundizó esa violencia contra, sobre todo en el sur, pero no solamente en el sur, también en las regiones del norte, contra los indígenas, como si fuera una tarea a realizar, y tuvimos un ministro, que fue un ministro de Educación, que no se le ocurrió nada mejor cuando fue a inaugurar, me refiero al ministro Bullrich de Educación del gobierno anterior, que fue a inaugurar una sede de la Universidad de Río Negro, y dijo, acá hace falta una segunda campaña del desierto. Y después, cuando se dio cuenta de que le estaban diciendo no digas, no está bueno, entonces dijo, pero desde la educación, ¿no? Entonces, retomando ese tópico del desierto como lo que hay que combatir, ¿no? En un estilo muy sarmientino, ¿no? Claro, entonces queda como que, bueno, es contra el desierto, no es contra los habitantes del desierto, del presunto desierto, es contra el desierto. Pero digo, tiene que ver con esta característica tan argentina de la negación del racismo y del genocidio, porque a nadie se le ocurriría que en Europa alguien podría decir, aquí hace falta un nuevo holocausto, un nuevo Auschwitz, pero desde la educación. Nadie podría decir eso, porque no se pueden encontrar esos términos, el genocidio producido por los nazis con la educación. Parece que no van juntos, pero acá se naturaliza que sí, que las campañas del desierto pueden ir junto con la educación, que es una obra civilizadora, que es una obra elevadora del nivel. Para mucha gente todavía no se han dado cuenta, ¿no?, de que no se trata de eso, ¿no? Y bueno, y lamentablemente creo que tengo que ir cerrando, ¿no? Lamentablemente esta cuestión estructural no se da solamente a nivel del discurso, sino que la continuidad de la violencia institucional contra los pueblos originarios también se da. Entonces uno puede ver que aquella generación del 80 no solamente envió tropas irregulares, bueno, toda una cuestión con eso, a los territorios del sur y a los territorios del norte, los que luego fueron territorios nacionales, es decir, Chaco, Formosa, parte de la región chaqueña, ¿no? Empezó su campaña del desierto en Jujuy, ¿no?
Laura conoce muy bien este proceso en el Jujuy, lo que han sido las batallas de Quera, ¿no? Que fue nombrado durante mucho tiempo como el hito de la civilización y de la terminación del problema indígena en Jujuy, que fue además una represión feroz de comuneros que estaban protestando por el pago que tenían que pagar por el arriendo de sus propias tierras, ¿no? Y que le tenían que pagar a ciertos estancieros, diríamos hoy, encomenderos en la antigüedad, de sus descendientes, y que fue una represión salvaje y que inauguró, ¿no?, lo que fue la presencia del Estado Nacional para acabar con el problema indígena en todo el país. Y que ahora está, digamos, hay un movimiento, ¿no? Por suerte hay movimientos de recuperación de la memoria, ¿no?, de estos lugares donde participa la población local, los descendientes, donde se recuerdan, donde se identificaron las tumbas de las víctimas, y también hay comunicadores indígenas que hacen este trabajo, ¿no?, de hormiga, de ir recordando para que estas cuestiones no se olviden. Juan Chico, el que mencionó Damián, era un comunicador muy joven, 42 años tenía ahora cuando murió por COVID, que se dedicó desde muy jovencito a recuperar la memoria de lo que había pasado en Napalpí en 1924, un gobierno radical, ¿no? Y que también había trabajado y había colaborado, bueno, Israel Alegre, que también falleció la semana pasada, había colaborado con la recuperación de la memoria de distintas masacres producidas en la provincia de Formosa, desde lo que fue la masacre de la bomba en el 47, también otro gobierno que no era un gobierno militar, era un gobierno peronista, ¿no es cierto? Y que sin embargo continuó con esos objetivos de eliminar a la población indígena, y también lo que han sido en los últimos años en la provincia de Formosa, lamentablemente, muchísimos ataques terriblemente violentos contra las comunidades indígenas. Es decir, que esto continúa y cada tanto, bueno, hay una andanada violenta particular, lo digo, en el 2017 tuvo que ver con el año electoral, porque tuvo que ver con cierto proyecto político, pero cada tanto vuelve a ocurrir, ¿no? Entonces hay que estar muy atento porque los discursos no son solamente simbólicos, tienen efectos en lo concreto, tienen efectos en la violencia física, en la violencia institucional, entonces hay que tener, digamos, hay que estar muy advertido de eso y hay que trabajar mucho para ir modificando estas cuestiones, ¿no? Yo creo que en nuestro país y en el resto de América Latina, el movimiento feminista en los últimos años nos enseñó bastante de estas cuestiones. Y vieron, así como se dice desde las demandas feministas, se les dice a los varones, no es solamente no golpear a la mujer, por ejemplo, no golpear a tu esposa, a tu novia, sino que cuando ves que, no sé, en el vestuario del club se están produciendo discursos machistas, ¿no? Si se están pasando fotos de chicas, si se están haciendo chistes que son discriminadores, que son estigmatizadores, paralos, ¿no? No compartas, no colabores con esa digamos, esa expresión simbólica, ¿no? Bueno, de la misma manera, cuando se trata de la cuestión del racismo y sobre todo de estas cuestiones tan violentas, bueno, aprender a que no es solamente no alentar violencias concretas, sino también estar atentos a que los discursos, ¿no? Los discursos tienen efectos en lo concreto y saber que hay que cortar, ¿no? Hay que cortar con estos discursos desde lo más chiquito, ¿no? Desde lo que empieza siendo discriminador y que aparentemente no es para tanto, bueno, sí es para tanto porque en realidad puede ser la punta del iceberg de algo que es mucho más grave, ¿no? Bueno. Muchas gracias, Diana, por tu presentación. Me hizo acordar al principio, cuando decías que es hora de hablar de racismo, ¿no? Adamovsky tiene un planteo similar, ¿no? De la necesidad de decir, bueno, esto no es solamente que ocurre, no sé, en Estados Unidos, en Brasil, en Bolivia, también hay comportamientos racistas en Argentina, por más que muchas veces no se señalen. También lo que señalás, bueno, este deseo de europeizar la Argentina, la generación del 80, que son discursos que uno todavía ve en el presente, ¿no? De hecho, decís que los discursos no solamente tienen efectos, simbólicos, o sea, que esos efectos simbólicos se transforman también en efectos de comportamiento social. Y me interesó mucho lo que dijiste, esto de que a veces los comentarios de lectores completan lo que no se anima a decir el periodista, ¿no? Eso me parece muy interesante, ver esos comentarios, e incluso uno podría decir también en los tweets, en las redes sociales, ¿no? Eso a veces un periodista, que también significa ciertas construcciones que hace ese tipo de periodismo, ¿no?
y sus audiencias que genera. Bueno, Diana, muchas gracias. Vamos a abrir un espacio de preguntas de 20, 25 minutos, así tampoco les quitamos tanto tiempo. Les comento que se ha ido sumando gente, pero habían muchos nombres como si fueran nombres portugueses de Brasil, así que decidí por las dudas no admitir, por cuestión de que a veces se meten y terminan desvirtuados. Si ustedes saben que alguien se está intentando conectar y que no le estoy permitiendo, me puede decir y le doy el acceso, ¿bien? Total, después igual la charla va a estar compartida por las redes. Jazmín, tenés la mano levantada, así que te doy la palabra. Sí, bueno, me interesaba saber, bueno, más tirando al periodismo, ¿no? Esto que hablaron un poco, pero me interesaba saber qué opinan sobre cómo abordaron los medios el periodismo, o sea, los programas más vistos y eso, cómo abordaron el tema de los pueblos indígenas y eso cuando pasó lo de Santiago Maldonado. Eso quería saber su opinión. Es una pregunta para los tres, ¿no? Tal vez puede comenzar Santiago, que estaba Sí, o sea, me allí, interesa, pero porque también... como cada uno tiene su punto de vista distinto, quería Sí, escucharlo de él. Bueno, yo creo que hubo un gran proceso de desinformación, de manipulación de la información sobre lo que había sucedido. Yo soy periodista, así que les voy a contestar con una pregunta. A vos, Jazmín, y al que quiera por ahí, Damián, si se puede, o si no te complico mucho técnicamente. Pero a mí me gustaría saber qué es lo que saben ustedes de lo que pasó. Porque ustedes que son jóvenes, que son periodistas, o sea, que tienen una inquietud. Yo también empecé estudiando periodismo deportivo allá en Deportea, lejos y en el tiempo. Pero por ahí esta devolución a mí me sirve para confirmar la idea que tengo de lo que ha pasado con la cobertura de los medios en relación a la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado. ¿Por qué? Y no los quiero poner en un compromiso, si no quieren no entramos en el juego, pero quiero decir, hubo la idea, primero, de equiparar el supuesto delito que estaba cometiendo Santiago con la acción de las fuerzas de seguridad que terminaron con su desaparición y posterior muerte. Es decir, una justificación, bueno, estaba cortando una ruta, bueno, tiró 2 piedras. Ustedes saben que durante la dictadura y después, sobre todo, cuando se consolidó lo que se llamó el discurso de la teoría de los 2 demonios, se justificaba el accionar represivo del Estado diciendo que la mayoría de las víctimas de los desaparecidos algo habían hecho, algo habrán hecho, se decía, para justificar la desaparición sistemática de personas y el terrorismo de Estado durante la dictadura. Bueno, este discurso en relación a lo que estaba pasando en el sur en general y puntualmente ese caso, también se construyó a partir de ese relato. Algo habrá hecho, algo estaba haciendo. Como si el derecho constitucional que tenemos de peticionar y de reclamar, por ejemplo, cortando una ruta, justificara o permitiera la intervención de las fuerzas de seguridad, la persecución, ya no sobre la ruta, sino dentro del territorio de la comunidad en resistencia a Cuyamen, ahí en el noroeste de la provincia de Chubut, el acorralamiento, el disparo de munición de plomo contra la utilización de piedras como defensa, y en definitiva la desaparición durante 79 días, si mal no recuerdo, y luego la confirmación de lo que casi todos supimos al principio que había pasado, que Santiago iba a morir lamentablemente, porque el contexto en el cual se había dado nos daba todos los datos de que eso podía suceder. Entonces, hubo una manipulación sistemática con algunos arietes o nombres propios de medios o de periodistas que sirvieron a esa construcción. Insisto, no los pongo en el compromiso, pero si hoy uno sale y pregunta ¿qué pasó con Santiago Maldonado? Te van a decir, se ahogó solo, no sabía nadar, era un tarado que se tiró al agua con el frío que hacía en agosto, 1 de agosto,
estaba cortando ruta, qué hacía ahí, no era mapuche. Es decir, hay un montón de cuestiones que ya forman parte del sentido común para analizar lo que sucedió, que tiene que ver con una construcción elaborada. Yo digo, a lo mejor no es que 5 tipos blancos de características, como decía Diana, del fenotipo europeo, con un habano y un whisky se sentaron a una mesa y dijeron, de Santiago vamos a construir esto. Es mucho más complejo. Hay construcciones que se van haciendo que tienen que ver con el funcionamiento del periodismo, con el momento electoral, con los vínculos del gobierno de turno con los medios, ya sea a través de la pauta o de los negocios más profundos, ¿no? El agro, la exportación de granos, los grandes medios, hoy no son solo grandes medios, forman parte de grupos empresarios que tienen intereses en el proceso de exportación o importación, en los procesos vinculados con el sistema agrícola o la producción y exportación, con las comunicaciones, ya no entendidas como el periodismo, sino quién nos da internet, quién nos da telefonía, quién maneja lo que recibimos en el celular. Es decir, entonces, a mí me da la sensación de que hubo muchísima manipulación, de que hubo una intención manifiesta de construir un relato previo a ese hecho y posterior que tiene que ver con la estigmatización de los pueblos originarios, que permitió que si hoy salimos a la calle y preguntemos qué pasó con Santiago Maldonado, las respuestas van a ser las que hace un ratito les daba. Y porque es lógico, porque nosotros también somos víctimas, digo, no los periodistas, digo, las audiencias son víctimas de esa posición dominante que tienen los medios más concentrados. Un título de etapa, y ustedes lo saben si son estudiantes de periodismo, sea deportivo o no. Es decir, si hoy, en relación al partido de ayer, Clarín titula, no sé, Paredes jugó mal porque la noche anterior había salido de joda y llegó muy cansado al partido. Y eso después lo replican más de 400 canales de cable en todo el país, a través de la señal del mismo grupo, que es TN, que lo replica en cada bar de la Argentina, porque en la mayoría está puesto TN. Sí, las radios chicas, a lo mejor no con mala intención, pero ausentes de toda agenda propia, imposibilitados de construir su propia agenda, leen el diario y lo leen al aire. Eso se multiplica por millones. Y a lo mejor Paredes, no digo que sea todo mentira, pero lo habían llamado porque llegó un familiar para contarle que tenía un tío enfermo por COVID, bajaron, tomaron una cerveza y volvió a la concentración. Quiero decir, las medias verdades sirven para la construcción de este tipo de situaciones y es muy grave que no podamos romper esa cadena de construcción de sentido común, porque pasa el tiempo y se va consolidando como capas geológicas la mentira o la media verdad, la mala intención y la necesidad de construir escenarios en los que después la desaparición seguida de muerte de un joven o el asesinato estatal de un pibe de 21 años por la espalda, por ser mapuche y por tratar de estar defendiendo a una comunidad en su territorio, se normaliza, no nos llama tanto la atención, pasa y va siguiendo como si todo diera lo mismo. Y yo creo que en este caso puntual, Clarín, Infobae y todos los medios asociados, La Nación, aunque al principio no y después también sí, hicieron mucho daño, nos alejaron como sociedad mucho de la verdad de lo que pasó. Nos alejaron mucho de la verdad. Y es muy difícil dar marcha atrás y reconstruir lo que realmente pasó en ese momento. Yo tenía la esperanza de que un cambio de gobierno implicara también un cambio de paradigma en el abordaje de este tema. Y lo veo a medias, o ni siquiera a medias. No hay una modificación de fondo. Bien decía Diana, los procesos represivos tienen mayor o menor intensidad, pero la cuestión de fondo sobre el abordaje de los gobiernos, del Estado, de la cuestión de los pueblos originarios, es una cuestión de Estado. No se modifica más allá del gobierno que esté o que pase.
Gracias, Santiago. Dos cositas ahí, ¿no? Si uno durante todo el conflicto nunca escuchó el apellido Benetton, ese medio estuvo informando a medias, ¿no? ¿Cuántas ciudades de Buenos Aires entran en las tierras de Benetton, que son casi, si no me equivoco, 1 millón de hectáreas, ¿no? Muchísimas. Es el terrateniente más grande de la Argentina. Bueno, ahí el dato que pone Diana, ¿no? El terrateniente más grande de la Argentina y no es argentino, ¿no? Para empezar, por ejemplo. Y antes de darle ahí la palabra, antes de darle la palabra a Laura y Diana para que continúen, voy a contar una infidencia con Diana, ¿no? Siempre que hablamos me dice, Damián, ¿vos sos con A o con E, tu apellido? Porque seguramente Diana, Santiago y Laura sabemos a qué periodista se refiere, que lo único que hizo fue tergiversar, desinformar, manipular y llenar de odio a sus audiencias, que lo único que buscaban es criminalizar al pueblo mapuche. ¿No? Sabemos los tres, no vamos a dar el nombre, pero los tres sabemos a quién nos estamos refiriendo. Laura, Diana, les doy la palabra a ustedes para que terminen de completar la exposición de Santiago sobre este tema. Bueno, no, yo estaba escuchando porque cuando vemos este periodismo, porque también para los estudiantes muchas veces uno dice, bueno, ¿dónde voy a trabajar y en qué medios? ¿No? Es todo un tema porque es un desafío profesional, porque a veces uno siempre piensa en el famoso periodista que está en la tele, que es una estrella y que está bien, digamos, ¿no? Con toda la cuestión económica, pero a la vez sabemos que son justo esos medios de comunicación que contratan periodistas, comunicadores sociales para que tergiversen la información, generen una opinión pública falsa y incluso sostengan fake news, ¿no? Entonces ahí es un desafío personal de decolonización de cada comunicador o periodista, de ver cómo busca la búsqueda de la verdad y la búsqueda de esas otras voces que muchas veces no salen en esos medios masivos, hegemónicos, que tienen tanto poder y que su palabra muchas veces como periodistas famosos tiene mucho peso, ¿no? Y a la vez, por otro lado, con lo de Santiago Maldonado fue lo mismo, ¿no? Había muchos mapuches que gracias a las redes de internet, a los medios alternativos, a WhatsApp, comunicaban, enviaban audios, videos de la situación, de cómo estaban siendo maltratados, cómo se mentía, cómo venían los grandes especialistas en criminología, criminalística, bueno, investigando y haciendo estudios con peritos, ahí donde fue la zona donde se lo encontró a Maldonado, con toda una fundamentación, pero a la vez habían otros, que eran los pueblos mapuches, otras mujeres mapuches, que contaban la otra realidad, que por ahí no estaba el cuerpo, que lo plantaron, bueno, toda una situación. Y para nosotros es desafiante que el propio comunicador, comunicadora se interpele o introyectando a sí mismo qué quiere en un futuro de su profesión, qué quiere visibilizar para esta sociedad, que hay tanto para contar y hay tantas otras voces que muchas veces son anónimas, pero que se pueden contar valiosas historias y de lucha, digamos, y en el caso de los medios alternativos, fueron difundiendo lo que pasó con Santiago Maldonado, el pull-off Cuyame, y cómo era la situación. Con esto, como decía Damián ahí, de los Benetton, si en el medio de comunicación no escuchaste eso de Benetton, es verdad, hay toda una construcción discursiva que hace y busca un tipo de lector, porque también es eso, hay lectores que quieren un tipo de información de la cual, si vos hablas criminalizando al mapuche, a ellos les gusta, entonces quieren leer eso, porque es el sistema de pensamiento dominante. Y entonces, también hasta en ese sentido tenés una elección, porque o querés fama y éxito y mucho dinero, vas a lograr esas lecturas dominantes de masa hegemónica, a veces muy racistas, bueno, que sostienen un sentido común europeísta, como criminalizando al indígena, o construís un público específico, un lector, oyente, lo que sea, a partir de tu discurso, a partir de lo que uno inscribe, lo que dice y cómo lo dice en la comunicación. A partir de esa cuestión discursiva, delineás un tipo de oyente, lector discursivo, que lea tu discurso, digamos, ¿no? Y ahí quizás se te achica el margen, ya no tenés tantos oyentes o tantos lectores, porque hasta te pueden odiar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque a veces uno está diciendo ciertas verdades que no le puede gustar al sentido común de muchas audiencias, ¿no? Que
que tienen esta mirada que el indígena es un ocupa, a propio Jujuy pasa, mucha gente que es indígena, mamaní, calizaya, apellidos muy indígenas, que a veces no han asumido la identidad indígena, y cuando hay conflicto territorial con los pueblos indígenas, los propios indígenas dicen, yo jujeño, yo trabajo, yo soy ciudadano, pago mis impuestos, mientras estos se hacen los indios, y porque no quieren trabajar ni pagar, yo me pagué mi terreno porque soy un trabajador. Y está ese sentido común dominante hasta en propios ciudadanos, pobladores de tu región, de tu localidad, de tu pueblo, ¿no? Entonces, esa cuestión de romper porque como decimos, ¿no? La batalla de comunicacional de cerco mediático que tenemos desde la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, nosotros fuimos promoviendo tener propios medios de comunicación, que no hemos logrado mucho, pero hay algunas cuantas radios indígenas, nos falta canales televisivos, nos falta que se aplique la Ley 26.522, sostener la comunicación con identidad, que implica que esas otras voces puedan estar hablando inclusive en idioma, que por ahora nos cuesta, ¿no? Nosotros sabemos que los medios estatales, no hay ni un programa con un conductor indígena, ¿no? No hay el cupo indígena en los medios de comunicación públicos que el Estado debe sostener, y con los distintos idiomas según regiones también. Entonces, si no hay esa presencia indígena en los medios, es muy difícil también que el otro, la otredad, pueda decir, che, mira acá, esta es la cosmovisión, la sabiduría, la ciencia, la arquitectura indígena. No hay. Entonces, también todavía se sostienen esas lógicas de medios de comunicación masivos, occidentalizados, europeístas, digamos, donde también si buscan un indígena, casi uno si mira TV pública no va a encontrar indígena. O es muy raro, y la Radio Nacional recientemente creó un área indígena, pero bueno, está faltando los idiomas indígenas, está faltando un enfoque, ojalá que se vaya logrando, y depende también de nosotros los comunicadores, las comunicadoras indígenas que luchamos, la peleamos, pero sabemos que las condiciones son totalmente desiguales, ¿no? Porque las lógicas de producción periodística europeas son diferentes a los procesos de comunicación indígena que se pueden llevar a los territorios. Muchas gracias, Laura. Interesante ahí lo que señalás. La semana pasada tuvimos una charla sobre periodismo, comunicación y género, y justamente hablamos de, bueno, la reciente ley de equidad de género en los medios de comunicación, y esto que señalás del cupo indígena, ¿no? Digo, es para seguir reclamando, ¿no? Diana, no sé si querías hacer un comentario también a la pregunta de Jazmín. Algo cortito, dos cositas que me provoca a partir de la pregunta de Jazmín, ¿no? Dos problemas. Uno, por un lado, a partir de lo que dice Laura también, cómo, bueno, la voluntad de dominación, ¿no? La hegemonía funciona tabicando las luchas, ¿no? Y produciendo estos efectos, ¿no? Dividiendo a aquellos que tienen algún reclamo para hacer, de tal manera que si una persona que no pertenece a un colectivo que tiene una demanda determinada, adhiere, apoya, termina siendo visto como sospechoso, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que pasó con Maldonado y que Santiago también mencionaba, ¿no? Que hay gente que se pone en contra del reclamo por justicia y dice, bueno, pero no era mapuche, como si estuvieran descubriendo la pólvora, ¿no? Y Maldonado nunca dijo que era mapuche, ni los mapuches salieron a decir que él era mapuche. Digamos, eso es, digamos, un argumento que tiene que ver con si no era mapuche, ¿por qué estaba ahí? ¿No? Nos pasa a todos los que tenemos un compromiso con estas causas, que siempre alguno, ¿no? Del otro lado dice, porque tienen intereses territoriales y están queriendo conseguir subsidios, ¿no? Y le pasa también a los líderes de los pueblos originarios, que son los más estigmatizados, porque parece que no se puede luchar por algo sin que te estén acusando de estar queriendo obtener una ventaja. Y si no perteneces claramente, como era el caso de Maldonado, que claramente no era un miembro de la comunidad, sino que era una persona que estaba apoyando ese reclamo porque lo sentía como justo y de esa manera lo sentía como propio, termina siendo como una deslegitimación de su lucha, ¿no? Y esto tiene que ver con eso, ¿no? Y es uno de los pasos, digamos, las definiciones de genocidio, ¿no? Entre los pasos que se dan en todos los genocidios, uno de los primeros pasos tiene que ver no solamente con la estigmatización del pueblo que es víctima del genocidio, es decir, eso de construirlo como
como el culpable, ¿no? El chivo emisario, el culpable de todos los males de la sociedad, sino también con este tabicamiento, ¿no? Con el aislamiento de las luchas para que se deslegitime su apoyo por parte de otros sectores populares, ¿no? Y eso se vio mucho con lo que fue el caso Maldonado. También otra cuestión que hizo, digamos que puso a la inversa, ¿no? Que también se ha denunciado en su momento, que se puso a Maldonado como una víctima especial justamente porque no era mapuche. Y eso, lamentablemente, digo, paradójicamente le trajo más apoyos digamos, cuando todavía estaba desaparecido y había grandes marchas multitudinarias que se llegaron a juntar 300.000 personas, ¿no? Que es un montón. Y después, poco tiempo después, en el mismo espacio prácticamente, matan a Rafael Nahuel, un asesinato mucho más claro, con más testigos, con más, ¿no? Que bueno, ahora está siendo juzgado todavía, pero y prácticamente no hubo marcha, o sea, o las marchas que hubo llevaron 10 personas, ¿sí? No tuvo nada que ver con la adhesión que despertó, tal vez por una identificación, tal vez justamente porque se puso tanto en los medios, entonces hubo más gente que adhirió al pedido de justicia que si hubiera, que lo que pasó después con el muchacho que era mapuche, ¿no? O sea, se dan todas estas paradojas, ¿no? Y también para revisar la cuestión de cómo se adhiere cómo se adhieren también los aliados, los organismos de derechos humanos, cómo funciona esto, ¿no? Y la otra cuestión cortita, porque además me imagino que para ustedes periodistas y estudiantes de periodismo lo deben tener mucho más claro, pero hay una cuestión que pasó, digamos, en ese momento, en el momento que en 2017, que fue ese año tan violento, que empezó en enero. En enero hubo un ataque feroz a una comunidad mapuche, a la misma comunidad a la que pertenecía, bueno, emparentada con la que pertenecía Rafael Nahuel, con disparos de bala de plomo, con heridos, que está siendo juzgado ahora, y la cobertura de los medios fue atroz, ¿no? Fue atroz, digamos, se ocultó la violencia del Estado y se representó. Ahí se empezó con el cuento del terrorismo mapuche, bueno, no se empezó ahí, pero digamos, empezó a aparecer en algunos diarios todos los días como la noticia del momento. Y es que yo creo que hay un problema con los medios, con los grandes medios, estos los que llamo las fábricas de noticias, fábrica de opinión, ¿no? Estos grandes medios, que yo no sé hasta qué punto los que manejan eso son los periodistas, ¿no? Porque, digamos, durante ese periodo además fue muy claro que esas notas no se escribían en los diarios, se escribían en el Ministerio de Seguridad, porque aparecía estos tres grandes medios que nombró Santiago, ¿no? Clarín, La Nación, Infobae, con las mismas, ¿no? Los mismos párrafos, prácticamente la misma estructura. ¿Qué pasó? ¿A todos se les ocurrió lo mismo? O sea, no, esas noticias que son calcadas un medio de otro, que uno ve que en realidad les pasaron el texto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en ciertos medios donde no son periodistas los que están decidiendo el medio, sino que son cosas que se deciden más arriba, ¿no? Y después uno podría decir en la televisión, lo que decía Laura, ¿no? Bueno, en la televisión no sé cuántos periodistas hay en los programas periodísticos, ¿no? Habla cualquiera, sin ninguna formación, sin ninguna vocación periodística. Entonces, eso me parece que es una crisis en este momento de la profesión periodística, que me imagino que a ustedes los debe preocupar más todavía, ¿no? Pero me parece que eso impacta también en cómo se construyen estas noticias, ¿no? Bueno, nada más. Muchas gracias, Diana. Tendríamos espacio tal vez para una pregunta más. Igual ya estamos cumpliendo el tiempo, pero no sé si queda alguna pregunta. Hemos también charlado muchos temas, ¿no? Creo que la pregunta de Jazmín también dio espacio para realizar varios aportes. Mucho debate. Exactamente, me parece que diste en la tecla, Jazmín. Si no, abrimos un espacio, tal vez, Santiago, Laura, para conclusiones pequeñas, comentarios que quieran hacer. Son estudiantes de primer año. Está full. Son estudiantes de primer año, la charla va a estar abierta y bueno, tal vez me parece que hay unos puntos para, bueno, sugerencias, ¿no? Ahí yo les fui escuchando los tres cositas que se pueden llevar los chicos y las chicas, pero bueno, tal vez podemos dar un espacio de conclusiones y también agradeciéndoles, pues ya sé que tenemos el tiempo cumplido de 1 hora y media que habíamos acordado y les agradezco por su tiempo y cerramos con un comentario de cada uno.
No, yo agradecer y como decía, ¿no? La palabra, hacer caminar la palabra indígena es fundamental para nosotros, nosotras, los que estamos en los territorios, en las comunidades, y sobre todo para mí, en el caso de la comunicación indígena, ha implicado todo un aprendizaje para mí y un desaprendizaje también de las lógicas comunicacionales hegemónicas, ¿no? De la forma de la construcción de la noticia y de la forma de cómo se comunican los medios, porque también en las comunidades hay distintas formas discursivas y formas de incluso del tiempo, ¿no? En un informativo, el Wichí uno habla como quiere y el pueblo Com también y el Coya también, entonces hay como que conocer toda esa lógica de construcción periodística, pero también de construir o decir, bueno, cómo es según la identidad de cada pueblo, ¿no? De cada región, de cada localidad, y poder decir cómo le damos nuestra propia impronta comunicacional con nuestras creaciones y voces que tenemos. Y bueno, a mí me gusta mucho la radio, hago comunicación radial, hago un programa radial, soy protagonista, y como yo no tengo medio de comunicación todavía, estamos peleando en eso con la comunidad Cueva del Inca, equipamiento, estamos peleando por equipamiento. Sí tenemos la autorización de la radio por el ENACOM, pero bueno, ahí yo hago un programa radial que lo grabo y lo mando por correo electrónico en lugares donde a veces no hay señal de internet, lo bajan después y lo pasan otro día, lo mando a Guacalera, a Villazón, o sea, cerca de La Quiaca, Villazón, Bolivia, lo mando para el pueblo Com de Rosario, para el pueblo de Aguita en Tucumán, para el pueblo Charrúa en lo que es la zona de Misiones. Busco que de distintos lugares, pueblo mapuche con FB Mate Amargo, por ejemplo, les voy mandando así, busco alternativas diferentes para que el programa llegue y lo puedan escuchar, quizás no en vivo, pero sí lo puedan escuchar y difundir en las radios de los pueblos, las localidades, para que a veces hay tantos medios masivos, pero podemos buscar alternativas de difusión de lo que comunicábamos y cómo lo comunicamos, y como también Juan Chico aportó mucho en la comunicación indígena, él fue presidente de la Coordinadora Comunicacional de Comunicación Audiovisual Indígena Argentina, y a Gabriela pusimos ya una página que ustedes lo pueden ver por internet, originarios.ar. Somos algunos comunicadores y comunicadoras que estamos subiendo información ahí, y también ahí nos aportó Juan Chico, ¿no? La Fundación Napalpí, la Universidad de La Plata, Área Pueblo Originario, y la CAIA, y bueno, AñA, integrantes que comunicamos alternativamente eso que está pasando y que nos falta mucho, porque también lo vamos haciendo a pulmón, y bueno, yo creo que mientras siempre haya una fuerza y unas ganas de comunicar, de hacer lo que a uno le gusta, como le gusta, y construyendo se puede hacer, a veces cuesta más, a veces menos, pero bueno, lo vamos luchando y logrando, ¿no? Y bueno, eso es para mí el desafío del día a día. Muchísimas gracias, Laura. Santiago. Bueno, sean inquietos, hinchabolas, pregunten hasta el final, busquen fuentes, contrástenla, no se queden con los discursos que parecen cerrados ni dominantes, ni siquiera con los nuestros. Y quiero decir, todos tenemos convicciones, todos tenemos ideología, todos tenemos una manera de mirar el mundo y somos periodistas. Entonces, como periodistas a veces nos va a tocar a lo mejor escribir algo que parece que va en contra de nuestra propia convicción o de nuestro propio interés. Y quiero decir esto. Yo, porque estudié mucho el expediente judicial del asesinato de Rafael Nahuel, porque hablé con testigos, porque hablé con gente que está escondida hoy, porque sabe que la justicia la va a meter preso, porque hablé con peritos, tengo una idea de lo que sucedió el 25 de noviembre de 2017 en la comunidad. Tengo la convicción de que la comunidad o los integrantes del pueblo mapuche no dispararon armas de fuego, sino que se defendieron con piedras. El relato oficial dice que los mapuches hicieron una emboscada con armas de fuego contra los integrantes de Prefectura Naval Argentina. Yo, de la lectura, del seguimiento, del análisis, de las entrevistas, etcétera, estoy convencido que no. Ahora, ¿qué pasa si yo me encontraba con que sí? Con alguna pericia, con algún dato, con algún testimonio que dijera que sí, efectivamente, los integrantes de la comunidad utilizaron armas de fuego y casi matan a los prefectos, y que los prefectos se defendieron y ahí mataron. ¿Qué hago yo que tengo una convicción y que tengo una manera de mirar este proceso del pueblo mapuche, que considero tan rico, de tanto aporte para vivir mejor, digamos, como sociedad? Yo como periodista lo tengo que dar, por más que contradiga
el propio trabajo que yo he hecho. Lo tengo que contextualizar, no lo puedo dar como dato suelto y regalárselo a las fieras para que hagan con eso una estigmatización y una criminalización. Tengo que darlo en contexto, pero como periodista yo tengo que dar esa información. Y esa tensión entre nuestras propias convicciones, la búsqueda de la verdad, cuánto aportamos o somos disruptivos a la construcción de discursos hegemónicos y de sentido común hegemónico también, es una tensión que van a tener en toda su carrera. Y puede pasar en esto que es muy importante porque se fue la vida de un pibe de 21 años asesinado por la espalda por un integrante de una fuerza de seguridad, o puede pasar, como decía antes, cubriendo un partido de fútbol. ¿Qué sé yo? En el trabajo van a cubrir a un equipo y se terminan haciendo amigos de un jugador. Y al domingo siguiente juega horrible. Y bueno, y a ustedes les va a picar. ¿Qué hago? ¿Lo escribo? ¿Lo digo en la radio? ¿No lo digo? Esa tensión. Sean honestos con ustedes mismos y sean honestos con la verdad y con la búsqueda de la verdad. Es una tensión que no se resuelve nunca, que los va a acompañar en el oficio o en la profesión de aquí hasta que la terminen. Muchísimas gracias, Santiago. Y bueno, Diana, cerramos con un comentario tuyo. Bueno, no, simplemente para completar lo que decía Santiago recién, el contexto tiene que ser parte de la información. Eso es lo que pasa, ¿no? Como él decía, bueno, en ese caso hipotético, bueno, dar las noticias, contar lo que uno sabe, pero también interesarse en explicar por qué pasan las cosas, no solamente, ¿no? Bueno, yo sé que tienen las preguntas, las famosas preguntas como norma para construir la noticia, pero a veces el por qué, ¿no? El desde cuándo, los matices se dejan afuera, ¿no? Y a veces eso es lo que explica la raíz de lo que está pasando y bueno, y es lo que ayuda a interpretar equilibradamente, ¿no? Lo que sucede. Bueno, eso solamente también, el deseo de que puedan trabajar en un mundo, puedan construir un mundo más justo, tengan la oportunidad de hacerlo, lo puedan hacer, lo quieran hacer, ¿no? Y que bueno, todo eso, que no es poco. Muchísimas gracias, Diana. Si me permite retomar algunas cositas que dijeron cada uno, ¿no? Bueno, en primer lugar, que los tres tienen el enorme respeto, admiración de mucha gente, ¿no? Digo, yo creo que esto ustedes son conscientes, igual los chicos se lo comentamos, ¿no? Porque tal vez no conoce alguna de sus trayectorias y bueno, son tres personas, tres referentes que son escuchados y escuchadas. Quería retomar esto que dijo Laura, que señaló, ¿no? Esto de estos discursos hegemónicos, ¿no? Que a veces es importante discutirlos, es importante debatirlos, es un poco lo que intentamos hacer desde diferentes aristas, y esto de la importancia de la comunicación con identidad, ¿no? Que es algo, Laura, que el movimiento indígena originario lo viene trabajando hace tiempo y que bueno, falta avanzar, pero se han dado avances y eso es también necesario reconocerlo, así que bueno, vamos siguiendo por un lado ese camino. Por otro lado, Diana ahí les hablaba recién del contexto, la importancia del contexto. Yo agregaría también la importancia a ese contexto, agregarle estos estudios como los que hace Diana, ¿no? Diana es una fuente muy consultada sobre todos estos temas que viene investigando, sus investigaciones sobre genocidio. Ella habla de construir mundos más justos y bueno, este compromiso es algo que tal vez en el periodismo, en las carreras, en las universidades, no sé si siempre se destaca, pero me parece importante tenerlo en cuenta, ¿no? El compromiso en la construcción de mundos más justos. Y me quedo con algo que dijo Santiago ahí. Santiago, yo no sabía que habías estudiado en Deportea, ¿no? Es una sorpresa para mí, digo, aquí muchos de los chicos se han... bueno, adelante, Jamín. Sí, yo había leído que habías empezado la carrera de periodismo, pero en todo lo que busqué no encontré ni dónde, ni nada, sabía que lo único que encontré habías terminado, pero no encontré ni dónde, entonces preferí no agregarlo antes que agregar algo mal. Empecé en Deportea, después me pasé a TEA, periodismo, digamos, y después me vine a vivir a la Patagonia antes de terminar la carrera como una opción de vida, ¿no? Claro. Salir de Buenos Aires en esos comienzos de los 90, mediados de los 90 tan complicados. Me imagino.
habrá que contextualizar cómo fueron los mediados de los 90, ¿no? Que tal vez en una clase les cuento. Bueno, me parece que es un lindo testimonio también. Aquí, bueno, ellos son estudiantes de periodismo deportivo, después por las redes nos van a escuchar estudiantes de periodismo, de comunicación, de publicidad, de relaciones públicas, pero es interesante, ¿no? Cómo, Santiago, será otro momento contar cómo de repente te especializaste en todas estas temáticas, pero bueno, ¿qué son oportunidades de ejercer el periodismo, ¿no? Ahí Laura también señaló que bueno, tal vez no es, cuando uno comienza a estudiar periodismo, piensa en el periodista, la periodista que ve en la televisión, que famoso, con un montón de seguidores en las redes sociales. Digo, tal vez este tipo de periodismo no genera ni tanta fama, ni tanto dinero, ni tantos seguidores en las redes sociales, pero hay algo que tiene que es estas redes colectivas de construcción, saber que estamos luchando por la expansión de derechos y por mundos más justos, y cada vez que hay una conquista colectiva, digo, es una felicidad muy grande, que no se paga ni con fama ni con dinero. Así que, bueno, Santiago, Diana, Laura, les agradecemos por su tiempo, les damos un aplauso desde nuestras casas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Así que bueno, muchísimas gracias a ustedes por su tiempo. Nos estamos Hasta luego, gracias. encontrando. Gracias, Damián, y gracias a todos. Muchas gracias. La charla y Adiós, nos muchas vemos, gracias.